Gloria a Dios. Bien, amados, damos gracias a Dios por regalarnos este momento tan maravilloso, el cual es para exaltarle, glorificarle y decirle al mundo entero que Dios es soberano y que Él hace como a Él le place. Según la palabra, hay una palabra fuertecita que el mundo utiliza mucho y es déspota. Y si vamos al significado de esta palabra, Dios es déspota. ¿Qué quiere decir esto? Dios gobierna como a Él le place. Él hace lo que a Él le dé la gana. Esa es la palabra. Lo que a Él le dé la gana. Si Él quiere desaparecer en este momento este globo terráqueo, Él lo hace. Si Él quiere hacer que esta casa se venga al suelo, Él lo hace. Que este barrio se venga al suelo y que quede esta casa solamente en pie, Él lo hace. Porque Él es el Todopoderoso. Gloria al Señor. Y vamos a continuar con este tema con un subtítulo: la misericordia de Dios manifestada. La misericordia de Dios manifestada. Gloria al nombre de Cristo. Hemos venido tratando este tema acerca de mantener la pureza, la integridad, la santidad en la iglesia. Y venimos hablando acerca de un engendro del maligno, de un engendro de Satanás, llamada Jezabel. Una mujer, simbólicamente hablando, la que seduce a los siervos de Dios y a los cristianos en general a cometer inmoralidades sexuales y a llevar a cabo la práctica idolátrica de idolatría. Pero Dios, que es rico en misericordia, que dice la palabra que cada día la misericordia de Dios es renovada. La misericordia de Dios de ayer no es comparable a la misericordia de Dios el día de hoy. La misericordia de Dios hoy es mayor que la de ayer. Y aquí vemos que dice la palabra en el libro de Revelación, capítulo 2, que Dios a esta inmoral, a esta corrompida, le dio tiempo para que se arrepintiera. Es un nombre simbólico representando la Jezabel de Segunda de Reyes, que habla la palabra de Dios, la esposa del rey Acab, que era una mujer corrompida, que tomó el lugar de su esposo y hacía cosas que desagradaban a Dios, conduciendo al pueblo a la inmoralidad y a la idolatría. Y esta mujer del Apocalipsis
que tiene este nombre simbólico, pero que si vamos al fondo de la palabra era real, pero que simbolizaba a esa Jezabel del Antiguo Testamento en el tiempo de Elías, el cual hizo muchos estragos en esta nación. Sin embargo, Dios, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, igualmente en otras congregaciones donde hay inmundicia, inmoralidades, qué tristeza cómo se ha ennegrecido el oro. Congregaciones que de seguro empezaron en el espíritu y hoy están terminando en la carne. Pastores corrompidos. Y si los pastores se han corrompido, ¿cómo serán los miembros de la congregación? Gloria a Dios. Sin embargo, cual el Señor lo hiciese en esta mujer, lo está haciendo hoy día a través de este medio, haciendo la invitación a hombres y mujeres corrompidos, inmorales de las congregaciones que se dicen ser cristianos, pero que no son sino sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás como esta iglesia. Y la palabra sinagoga de Satanás representa las enseñanzas, la doctrina de Satanás, las enseñanzas de Satanás. Eso es lo que significa esta palabra, sinagoga de Satanás. Esta mujer aplicó las enseñanzas de Satanás a la iglesia, lo cual empezó con el pastor y terminó con los miembros de la iglesia. Lógico, no todos los miembros de la iglesia cayeron en esta fantasía, en este hechizo de esta mujer Jezabel. No todos. Un pequeño grupo que se mantuvo como en cualquier parte, en todas las iglesias, porque no podemos generalizar que en todas las iglesias se hayan corrompido, porque en todas las iglesias hay un pequeño residuo, un pequeño remanente, unos pequeños pimpollos que se han mantenido firmes, constantes y perseverantes en la palabra del Señor. Un renuevo, que significa pimpollo, alabado sea el nombre del Señor. Ahí se han mantenido fieles, ahí están fieles, pero a estos que se han corrompido, al igual que el pastor de la iglesia. Y en este momento llamo la atención a todas las iglesias donde han dado cabida a las cosas del mundo, a la inmoralidad, a la mundanalidad. Y a los miembros les extiendo esta invitación: arrepiéntanse. Arrepiéntanse antes de que el decreto de Dios para enjuiciar se manifieste. Dice la palabra para esta mujer. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis 2:21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Ahí es donde está la misericordia de Dios manifestada. Que a pesar de que las personas han tocado fondo, a pesar de que las personas se hayan corrompido, Dios les extiende su mano misericordiosa y les da tiempo para que se arrepientan. Dios, según la palabra, no quiere la condenación del pecador, sino que éste se arrepienta y alcance el oportuno socorro. Esa es la intención del corazón de Dios. Ese es el amor de Dios. Que a pesar de que las personas se hayan corrompido, se hayan degenerado, se hayan dejado envolver en la lascivia, en las pasiones desordenadas, en las orgías más
estruendosas del mundo, más crueles y espantosas, vulgares, depravadas, el Señor les extiende su mano de misericordia y les da tiempo para que se arrepientan. Dice la palabra muy claramente: alabado sea el nombre del Señor. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad sexual. Alabado sea el nombre de Cristo. Le he dado tiempo para que se arrepienta de lo que ha ocasionado en mi iglesia, en mi pueblo, en aquellos que redimí con mi sangre preciosa. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios es el Dios del amor, el Dios de la misericordia, el Dios piadoso. Por eso, desde la antigüedad, el Señor está hablando a través de sus siervos, los profetas. Y termina en el último siervo suyo, el profeta Juan. Porque Juan entregó al mundo entero la profecía más reveladora que pueda haber. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice el Evangelio de Juan 3:19. Alabado sea el nombre de Cristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero el versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Dios, en su infinita misericordia, al más corrompido, al más degenerado, al más depravado, al más vicioso, al más criminal, al peor ladrón, a la peor prostituta que pueda existir, a la peor lesbiana u homosexual que pueda haber, le extiende su mano misericordiosa. Él no entra a condenar como el mundo lo hace de costumbre. Si alguien robó, inmediatamente lo cogen a palo. Si alguien cometió el delito determinado, lo van masacrando y le van quitando la vida. Como sucedió con un personaje en una de las cárceles de este país de Ecuador, que entró un criminal a esa cárcel, cayó a esa cárcel. Gloria al nombre de Cristo. Este criminal entró a esa cárcel determinada de este país. Y los presos se llenaron de ira, se indignaron y cobraron con sus propias manos, hicieron justicia. Cogieron a esta alma. Esa es la condición del ser humano. Mas no así Dios. Cogieron a este criminal
Y lo apelearon, le dieron piedra, le dieron garrote, le dieron machete. Hasta que el hombre, esa alma partió, murió. Y no quedaron contentos los presos. Y empezaron a descuartizar a esta pobre alma. Ese cuerpo lo volvieron picadillo totalmente. A mí me llegó ese video, porque yo que comparto la palabra y hablo de la misericordia de Dios, no me complazco en ver esas cosas, pero las veo para luego transmitir el pensamiento acerca de la misericordia y el amor de Dios, lo cual es incomparable. No hay ser humano que pueda llegar a tener esa misericordia. Estos presos volvieron picadillo a ese hombre en la cárcel. ¿Dónde están los guardianes? ¿Dónde están los derechos humanos? Empezando por la guardia. Y los derechos humanos son los más corrompidos, inmisericordes. En manos de Dios ese hombre. Dios, cual hiciese con esta mujer que es Abel, le da tiempo a que se arrepienta. Por eso Él no va entrando de una vez a enjuiciar, a derramar juicio sobre determinado personaje cruel, inmoral, despiadado, sea el peor asesino, el peor criminal. Aquí en nuestro país se desató una violencia terrible y espantosa. Y Dios, me consta a mí personalmente, que le dio oportunidades a muchos criminales. A mí me tocó compartirle a varios criminales que ya hoy partieron a la eternidad, no están aquí entre los vivos. Y Dios le dio oportunidad a esos criminales para que se arrepintieran, porque esa es la misericordia de Dios. Porque de tal manera amó Dios al criminal, porque de tal manera amó Dios a la prostituta, porque de tal manera amó Dios a la lesbiana, porque de tal manera amó Dios al homosexual, porque de tal manera amó Dios al infiel, sexualmente hablando, porque de tal manera amó Dios a la peor prostituta del mundo, que entregó a su hijo amado para que muriera en la cruz. Y Jesús de tal manera amó a los tales que gustosamente fue a la cruz y murió por los más viles pecadores, cual dijese el apóstol Pablo en primera de Timoteo capítulo 1 verso 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ninguno podemos señalarnos o querernos distinguir como los mejores de la tierra, porque nada en absoluto hay agradable en nuestras vidas, si no es por la misericordia de Dios que nos alcanzó. Somos, como dice el profeta Isaías capítulo 1 versos 5 y 6, que no somos, en nosotros no hay nada bueno, todo en nosotros es malo. No somos sino hinchazón y podrida llaga, de hondez y podrida llaga, desde la planta de los pies. Pero por la misericordia de Dios, Dios envió a su Hijo para que a través de su sangre preciosa, por medio de esa sangre bendita y gloriosa, seamos purificados, seamos santificados, seamos lavados y seamos reconciliados para con Dios. Cristo Jesús, con esa sangre bendita y maravillosa, nos ha lavado y nos ha santificado y nos ha reconciliado para con nuestro Dios. Por ello, el Señor le da la oportunidad al más vil pecador para que se arrepienta de sus pecados
y se vuelvan a Él de todo corazón y alcancen el oportuno socorro, escapando de los juicios venideros y de la condenación eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Al Señor todo honor y toda gloria. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad sexual. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad sexual. Alabado sea el nombre, Señor. Por ello, la invitación para aquellos que están enseñando una falsa doctrina, que están enseñando inmoralidades, se extiende esta invitación. Dios le extiende esta invitación. Le estoy dando tiempo para que se arrepienta. Él no te quiere condenar. Él no te quiere castigar. Él quiere que tú formes parte de los redimidos. Que tú formes parte en esa congregación que va a estar con Cristo por toda la eternidad. Por la misericordia el Señor le dio tiempo a esta falsa profetisa. Tiempo para que se arrepienta. De ahí que, ilustrando la triste realidad de que las personas aman más las tinieblas que la luz. Por eso ahí está el Evangelio de Juan 3:19. Porque el contexto es ese. Dice aquí la palabra: pero no quiere arrepentirse de su fornicación. No es culpa de Dios que Dios por su misericordia tenga que lanzar el Maestro, nuestro amado Salvador Jesucristo, a las almas a eterna condenación. Porque es el Señor Jesucristo quien va a juiciar las almas. Él derramó su sangre para salvarlas, pero como la gente no quiso recibirle, Él mismo lo va a tener que lanzar a ese lugar de tormento. Esta mujer no quiso arrepentirse, cual hiciese más de uno en diferentes lugares. Ya la apostasía entró a muchas congregaciones. Las herejías se están dejando ver en las congregaciones. Doctrinas, enseñanzas de demonios. Y eso lo vamos a ver. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí es donde dice el Evangelio de Juan 3:19. Porque esta mujer no quiso arrepentirse. No se arrepintió de su desvergonzada manera de actuar, proceder e insinuar a los hombres de Dios a cometer inmoralidades sexuales. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación, que Dios le dio oportunidad a esta mujer para que se arrepintiera de su inmoralidad sexual, pero amó más el fruto de su extravío. Desea mejor la condenación que arrepentirse. Entonces, en ningún momento puede decir alguien que es culpa de Dios que alguien tenga que ir al lago de fuego.
porque los hombres, alabado sea el nombre Señor, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Era de tal magnitud el proceder de esta mujer, era tan inmoral, que no había ni siquiera en su corazón una pizca de lugar al arrepentimiento. ¿Qué cuento de arrepentimiento? Le compartía a un millonario aquí en esta ciudad acerca del evangelio, del amor del Señor, y la respuesta que me diese ese degenerado, depravado y corrompido fue que inmediatamente mandó a traer, o ya la había mandado a pedir, dizque para avergonzarme, dizque para no darme importancia. Mandó ya traían una garrafa de licor y sirvió en una copa, y llegó y dijo: pues este es el placer, esto es lo que me complace, y empezó a tomarse esa amarga copa. Y este es mi deseo, abrazó una mujer. Pues si así voy a arder en el infierno por darme gusto aquí, pues que arda y que Dios le eche mucho candela a eso. Insensato. Y él oye las predicaciones, él ve las predicaciones, él ve esta predicación. Y en este momento me dirijo a ese depravado. Dios te está dando tiempo para que se arrepienta. Pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Se complacen en obrar mal, se complacen, se deleitan en las malas obras. Repito esta parte: por la misericordia el Señor le dio tiempo a esta falsa profetisa, tiempo para que se arrepienta, pero ilustrando la triste realidad de que las personas aman más las tinieblas que la luz, según Juan 3:19. No era, alabado sea el nombre del Señor, que Dios no le hubiese dado tiempo. No quisieron arrepentirse, o no quiso arrepentirse de su fornicación, de su inmoralidad sexual. No quiso arrepentirse de su inmoralidad sexual. Las personas han endurecido tanto el corazón a la voz de Dios, que pueden ver que vienen juicios y se derraman juicios. Acabamos de ver una situación de un encierro tremendo, y la gente no estaba esperando sino que se diera libertad, pero no para ir a darle gracias a Dios, sino para corromperse, para volverse más inmorales, más placenteros en los deleites temporales de esta carne. Y ahí están las consecuencias. Ya los hogares son bares. ¡Qué cruda realidad! Amén, así es. Han cerrado los bares en el centro de Medellín y los han abierto en cada hogar. ¡Qué tristeza, qué dolor! Pero Dios es paciente. Dice la palabra que Él es paciente. Él no quiere que nadie se arrepienta, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero va a llegar un momento en que el fuego consumidor de Dios se va a manifestar. Él es paciente. Él es paciente. Pero todo tiene un fin. Todo
tiene un fin. Y el fin de la misericordia de Dios, el fin de la paciencia de Dios, ha llegado. Por lo tanto, el castigo sería y será inminente. He aquí. Yo la arrojo en cama se refiere a la muerte y al infierno. Mire lo que dice el Señor. Ya el fin de la misericordia de Dios llegó. El fin del tiempo de Dios para que se arrepientan los inmorales, los corrompidos, llegó. Empiezan los juicios de Dios que han sido decretados a derramarse. 22, perdón. He aquí, yo la arrojo en cama. El mundo cree que Dios está en el cielo, complacido de ver la inmoralidad, de ver la nefanda manera de vivir la raza humana, y que Él se va a quedar con los brazos cruzados, sin hacer nada. No seamos insensatos. ¿Usted cree que el sufrimiento que tuvo Cristo en la cruz eso se va a quedar impune? El Señor dice en su palabra, hablando a través del profeta Isaías, que Él, el Señor Jesucristo, vería el fruto de su aflicción. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de Cristo? ¿Cuál es el fruto de los padecimientos de Cristo? Usted y yo, cuando nos arrepentimos y venimos a Él y empezamos a vivir en obediencia a su palabra, ese es el fruto, la recompensa que el Señor tiene. Porque somos los más beneficiados. Pero si las almas no vienen a los pies de Cristo, ¿cree que eso se va a quedar ileso, sin castigo? No lo crean. Porque según el profeta Ezequiel dice, he aquí viene el tiempo. El tiempo viene. Tiempo no agradable. Tiempo de aflicción y de sufrimiento. Ojo esta palabra. He aquí yo la arrojo en cama. Alabado sea el nombre de Cristo. He aquí, yo la arrojo en cama se refiere a la muerte y al infierno. Lugar entre comillas, porque más de uno creen que ellos pueden hacer y deshacer y que se mueren y que Dios no los va a castigar, que van a vivir felices por la eternidad. Y ojo a esta palabra, entre comillas. Esta muerte y este infierno, lugar de descanso, entre comillas, para los que no se arrepienten. Pues eso es lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 25, verso 46. En los propios labios del Maestro, Él pronunció estas palabras. Mateo 25, 46. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. (25:46) dice la palabra:
e irán estos al castigo eterno. ¿Y qué? Y los justos a la vida eterna. Aquellos que no se arrepintieron de sus inmoralidades, de su nefanda manera de vivir, irán al castigo eterno. Y aquellos que sometieron su vida al Salvador, a nuestro amado Salvador, y se inclinaron a Él y empezaron a vivir agradando al Maestro, a la vida eterna. Ningún justo va a ir a la eternidad al lado de un injusto. Está equivocado aquel que cree que si se muere ya se desapareció, cual la doctrina de los mal llamados testigos de Jehová, que el que muere ya desapareció. Son mentiras. El alma es inmortal, es eterna. Y aquellos que creen que pueden vivir de cualquier manera, la palabra de Dios dice que no es así. El Señor les dio tiempo para que se arrepientan. ¿De qué? De sus inmoralidades sexuales, de su pecado. ¿De qué le está dando tiempo el Señor en este momento a la humanidad para que se arrepientan? De la fornicación, la inmundicia, la laxivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, la borrachera, las orgías, los parricidas, los matricidas, los homosexuales, las lesbianas, etcétera, etcétera. Dios les está dando tiempo para que se arrepientan. Y si no lo hacen, no es culpa de Dios que tenga que lanzarlos al lago de fuego que arde por toda la eternidad, a la condenación eterna. Alabado sea el nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. Estoy hablando con claridad, pero especialmente les estoy hablando a los grupos religiosos, a aquellos que predican la palabra, que dicen ser siervos de Dios, pero no son sino sinagoga de Satanás, ministros recasados, ministros predicando la palabra en inmoralidades sexuales, en adulterios, ministros predicando la palabra siendo homosexuales, ministros predicando la palabra robándole el salario, la platica a los pobres, haciéndoles traer a la iglesia dizque los diezmos, cuando los diezmos no es para la iglesia cristiana. Ni Cristo ni apóstol alguno habló de diezmo alguno. Esos son vivachadas de estos pastores que el Señor les está dando tiempo a que se arrepientan. Y si alguno de esos pastores llega a este conocimiento y quieren tener un diálogo conmigo, directamente conmigo, para hablar acerca de la doctrina del diezmo, estoy disponible y dispuesto para hablar con quien sea y cuando sea, para hablar acerca de estos temas, quitándole la plática a las personas, a los miembros de la iglesia, personas trabajando al sol y al agua para ir a llevarle la plática a esos hombres, cuando lo único que establece la palabra es ofrenda, y eso es voluntario. Si la persona lo desea hacer, ofrenda en la iglesia, mas no tengan un porcentaje determinado para llevar a la iglesia, porque eso que se llama en muchos lugares alfolí, eso no es alfolí, eso es una alcancía. El alfolí, que era donde había que llevar los diezmos, el pueblo de Israel, porque era para el pueblo de Israel, para los sacerdotes, era en unos aposentos, en unos graneros, unas piezas grandes para depositar el grano, todo lo que tiene que ver con la agricultura. Y ya los pastores le dieron a esa cajita el nombre de alfolí. Eso es mentiras. Alabado sea el nombre de Cristo. Por lo tanto, el castigo sería inminente. He aquí,
Yo la arrojo en cama se refiere a la muerte y al infierno, lugar de descanso entre comillas para los que no se arrepienten. E irán los inmorales, e irán los tramposos, los ladrones, los borrachos, los fornicarios, los adúlteros, los asesinos, irán al castigo eterno. Y los que rindieron la vida a Cristo, que se hicieron justos por la sangre de Cristo, irán a la vida eterna. Mateo 25:46. Alabado sea el nombre del Señor. También había un juicio para aquellos que con ella cometían adulterios, inmoralidades sexuales. Alabado sea el nombre del Señor. A esta mujer el Señor les dio una oportunidad. A estos líderes religiosos les está dando una oportunidad de que se arrepientan, porque ya la misericordia de Dios llegó a su fin. La misericordia de Dios se está agotando debido a que Él le ha dado tiempo. 2000 y piquito de años, el Señor Jesucristo vino para rescatar lo que se había perdido. Les está dando tiempo suficiente, más de 2000 años a la gente para que se arrepienta y no se quieren arrepentir. Antes, por el contrario, se burlan, amenazan, vociferan palabra contra aquellos que les transmite el pensamiento de Dios por el bien de ellos. Y quieren condenarlos, quieren apedrearlos, los quieren murmurar, le levanta falsos testimonios. Porque quieren justificar sus acciones malvadas y depravadas. Alabado sea el nombre del Señor. Mire lo que dice. A esta mujer el Señor le dio tiempo para que se arrepintiera, pero también a aquellos que se complacieron, que se dejaron seducir por ella. Porque tanto al que indujo como los que fueron inducidos, el Señor les da tiempo para que se arrepientan. Y si no, hay un decreto. Mire lo que dice. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, a aquellos que se dejaron corromper, a aquellos que se dejaron seducir. Los va a pasar por gran tribulación. ¿Qué significa esto, que gran tribulación? No es la gran tribulación que viene donde se va a manifestar el anticristo, no. Vienen problemas. Ahí están sufriendo los que han caído, los que han sido escarriados, que han caído en inmoralidades sexuales. Hoy día están llorando, lamentando su condición, porque no han podido pararse de esa condición. Y allá están sufriendo. Hable con un escarriado que un día vivió rectamente el evangelio, y verá la noticia que le da. Empieza a contarle una novela de padecimiento terrible y espantoso que han vivido. Alabado sea el nombre de Cristo. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Dice esta versión: al nombre de Cristo todo honor y toda gloria.
y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente. A menos que se arrepientan. Y aquí dice, si no se arrepienten de las obras que esta mujer los indujo. Si ellos se arrepienten, no van a tener tantos sufrimientos. Porque después de que se dé el paso a ir al mundo, empieza la gran tribulación para ellos. El gran sufrimiento. Padecimientos indecibles. Pero si ahí están en la congregación y todavía no han ido allá a darse el festín en el mundo, arrepiéntanse. Van a sufrir aquí en la iglesia, porque las consecuencias son inevitables del extravío, del adulterio, de la infidelidad sexual, de la inmoralidad sexual. Es inevitable, pero Dios les perdona. Y viene Cristo por la iglesia y se los lleva. Suena la trompeta y se van con el Señor. Ojo bien. Según este pasaje, también había juicio para aquellos que con ella adulteraban, que con ellas se revolcaron en las inmoralidades sexuales. El Señor los amenazó con arrojarlos en gran tribulación. Esto es aflicción y problemas. Ninguna persona que se ha escarriado de este caminar han quedado ilesos. Han escapado de las aflicciones, de los sufrimientos, de los padecimientos. Se le han venido muchas aflicciones, muchos padecimientos. Si sufrimos con el Señor, estando bien con Él, ¿cómo será no estando bien con Él? Ahí es donde se cumple la palabra. El juicio comienza por casa. Aquellos que un día predicaron la palabra, aquellos que un día lo adoraron, aquellos que un día lo exaltaron, aquellos que un día lo proclamaron, van a tener padecimientos mayores, aflicciones mayores. Si caen en inmoralidades sexuales, en depravaciones, en corrupción, en robos, en borracheras, en estafas y qué sé yo, sufrirán tormentos indecibles. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces esto es aflicción y problemas, no la gran tribulación donde se manifiesta el anticristo después del rapto de la iglesia. No es esa gran tribulación. Son aflicciones y problemas que se le vienen a los que han caído por la seducción de Jezabel. Y en este mundo hay mucho Jezabel. Salga de la casa y ahí está la Jezabel. Vaya al trabajo, ahí está la Jezabel. Al colegio, donde quiera que usted esté, ahí está la Jezabel profetizándote seducción a las cosas inmorales. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Esta iglesia tenía unos 40 años cuando Juan escribió. Así que la falsa enseñanza de Jezabel
había permanecido mucho tiempo para que surgiera una segunda generación de seguidores del error. Porque ya vienen otros niños, otra generación, que iban siendo contaminados con las enseñanzas de Jezabel. Y ahí vienen las enseñanzas de generación en generación, enseñanzas erróneas. Alabado sea el nombre del Señor. Enseñanzas erróneas. Sea bendito el nombre de Cristo. A estos cristianos que se habían dejado seducir por esta mujer, el Señor les promete un severo castigo, posiblemente aún la muerte física. Hay personas que se congregan y a pesar de saber que si se mueren se van para el cielo, les da miedo morir. Qué miedo la muerte. Cuando a mí me dice la palabra a través del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, que para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Es mejor estar con Cristo que estar aquí en peligro de muerte, espiritualmente hablando. Si partimos con el Señor ya estamos seguros con Él. Entonces, ¿por qué tenerle miedo? Y el Señor aquí posiblemente les promete a esos un castigo físico, que es la muerte física, perdón. Primera de Corintios 11:30. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Gloria, Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos que duermen, ya han muerto. Cuando de pronto no es el tiempo de Dios para llevarnos, porque Dios quiere hacer algo más con nosotros y tener que cortarlo. Primera de Juan 5:16. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Gloria, Señor. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecados que no sean de muerte. ¿Por qué? Porque hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Hay pecados que ya Dios dice, pues esta persona me está invalidando la tierra, me está ocasionando problemas a la grey. Pues entonces lo mejor es hacer esto, vean. Espere que se arregle un poquitico y luego se lo llevó. Porque Dios no quiere la muerte del pecado. Porque hay personas que se empecinan tanto en pecar y en pecar y en pecar, que es un estorbo en la iglesia. Si el pastor no toma cartas en el asunto por el bien de los fieles cristianos, pues entonces ya Dios tiene que hacerlo. Esto es si no se arrepienten de las obras
que cometieron por seducción de esa mujer. Tanto al que le está predicando que ha caído en las garras seductoras de esta profetisa falsa, como los miembros de la iglesia, el Señor le dice que va a hacer esto y aquello si no se arrepiente. Porque lo que hace que Dios detenga su ira es un verdadero arrepentimiento. Pero téngase en cuenta que a Dios nadie engaña. Un verdadero arrepentimiento. Y Dios sabe quién de verdad se arrepiente. Porque hay quienes son teatristas, son actores, y le hacen creer a la gente que están verdaderamente arrepentidos. Pero a Dios nadie engaña. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Ya vimos, esta mujer, el Señor le dio tiempo a que se arrepintiera. Luego, a los que con ella se complacieron en cometer sus inmoralidades sexuales, a cada uno les dictaminó. Pero hay un tercer grupo que enfrenta el juicio. Aleluya. Versículo 23, capítulo 2 de Apocalipsis. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras, y a sus hijos heriré de muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Estos hijos no son hijos biológicos, hijos del pastor, hijos de los miembros que cayeron por las enseñanzas de esta. No son hijos biológicos. Alabado sea el nombre del Señor. Sino hijos espirituales, los que se iban convirtiendo. Los que heredaron las enseñanzas transmitidas por esta mujer al pastor y a los miembros que se dejaron seducir. Me explico. El pastor determinado de determinada congregación se dejó seducir por determinadas enseñanzas antibíblicas, que eso es lo que estamos tratando. Entonces estos hijos, estos que se fueron convirtiendo a Cristo, fueron enseñados con estas falsas enseñanzas de esta falsa profetisa, estas enseñanzas inmorales. Son los herederos de sus enseñanzas. Los que heredaron sus enseñanzas. Esta iglesia tenía unos 40 años cuando escribió el apóstol Juan. Así que la falsa enseñanza de Jezabel había permanecido mucho tiempo para que surgiera una segunda generación de seguidores del error. Ahí va. El pastor con sus enseñanzas, partió el pastor con sus enseñanzas, partieron los miembros que estaban junto con ese pastor, pero llegaron otros y entonces esos otros fueron contaminados con estas enseñanzas y siguieron con esa heredad de enseñanzas falsas, erróneas y corrompidas. Y mire el dictamen que el Señor les da a ellos.
¿Estamos entendiendo? ¿A qué significa ello? Vuelvo y repito. Esta iglesia tenía unos 40 años cuando Juan el apóstol escribió. Así que la falsa enseñanza de Jezabel había permanecido mucho tiempo para que surgiera una segunda generación de seguidores del error. Vienen otros. Ya partió esa primera generación. La donde estaba Jezabel, que le enseñó a los pastores a cometer inmoralidades sexuales y a esos miembros de ese momento. Y luego quedaron otros miembros que van llegando, se van convirtiendo a Cristo y van recibiendo esas enseñanzas del error. Heredaron eso. Hace mucho tiempo surgió una enseñanza pentecostés, antipentecostés, en donde es el hablar en lenguas. Y yo voy a preguntar para no entrar en polémica ni enardecer a nadie. La pregunta que voy a hacer yo con relación a esa enseñanza, que en todo culto empiezan por allá el uno, el otro y hasta el pastor hablando guacho, y un enredajo que no se entiende. La pregunta mía es, ¿ese es un idioma? Según entiendo yo, idioma es algo entendible. Y la pregunta segunda que hago yo en este momento es, ¿qué necesidad tengo yo? Porque las lenguas del día de Pentecostés había una necesidad para hablar lenguas, pero las lenguas que hablaban eran lenguas entendibles. Porque ahí habían de muchos países personas en ese día de Pentecostés. Entonces, por obligación, Dios vio la necesidad de derramar ese don de lenguas para que cada uno empezase a hablar lengua, pero al idioma de cada uno de los que estaban ahí. Yo pregunto, ¿hay necesidad de que yo hable lenguas aquí? ¿Hay necesidad? Que hablamos del mismo idioma. La necesidad consiste en lo siguiente, porque Dios lo puede hacer ahora mismo, ahora. Sí, ahí no hay. Ahora mismo lo puede hacer. Manifestar ese don. Vino aquí en este momento una persona de Estados Unidos que no sabe hablar español. Y yo aquí estoy transmitiendo el pensamiento de la palabra de Dios en mi idioma vernacular, en mi idioma. Y llegó ese gringo. Entonces Dios, ¿qué puede hacer? Hacer que yo le transmita a esa persona al idioma de él. Empiezo a hablar en el idioma de él. Les hablo aquí a los demás en mi idioma y luego me dirijo a la persona al idioma inglés. Eso era lo que pasaba en el día de Pentecostés. Entonces no hay necesidad, porque el hablar lenguas es porque haya una necesidad. Yo no veo la necesidad aquí de hablar lenguas. Y esa enseñanza ha sido transmitida por muchos años, de generación en generación. ¿Quién la inventó? Ahí vamos a ver el trasfondo. ¿Quién la inventó? Porque viene de muchas generaciones, por muchos pastores, por muchas denominaciones. Entonces aquí no permitimos esa enseñanza de esa Jezabel que viene de generación en generación. Otra enseñanza, que es la que les hablé no hace mucho, el diezmo en la iglesia cristiana. Yo le quiero transmitir este pensamiento a los pastores de las iglesias evangélicas. Muéstreme un solo versículo de la palabra de Dios que me dé el mandamiento que en la iglesia yo puedo establecer el diezmo. Muéstremelo, un solo versículo.
Y yo demuestro por la palabra muchos versículos de que no debo no puedo recibirle a ningún miembro diezmo alguno aquí en la iglesia. E inclusive ni siquiera la ofrenda si yo veo que esa persona tiene muchas necesidades en la casa. No sean vivachos, ladrones, pícaros, disfrazando un tema que no es para la iglesia cristiana, para convencer a los miembros de la iglesia. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, estos herederos de las enseñanzas de esta mujer siguieron con el error. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, Dios en su misericordia advierte a los suyos a que se arrepientan de estos y otros más pecados para que no enfrenten el castigo divino. Mire lo que les dice el versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero mire lo que dice: pero a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. Todos los que tengan las falsas doctrinas, el Señor los va a herir de muerte. Ay, pero ¿cómo me va a castigar el Señor? Sí, porque yo recibí los diezmos de la hermana tal o el hermano tal. Eso no es nada. Entonces, ¿de qué voy a vivir yo? La pregunta que yo hago a aquellos que dicen entonces ¿de qué vive el pastor? Es lo siguiente: ¿el pastor para quién está trabajando? ¿Él es siervo de quién? Es siervo de Dios, ¿cierto? Entonces Dios es su patrón. Y Dios como patrón, Él se encargará de sustentarlo, de sostenerlo y a su familia. Él es siervo de Dios a beneficio de las personas. Séale fiel a Dios y Dios le suple para sus necesidades. Porque luego vamos a hablar acerca de lo que es el orden de Dios con relación a la dádiva en la iglesia, que son las ofrendas. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios en su misericordia advierte a los suyos que se arrepientan de esto y otros pecados para que no enfrenten el castigo divino. Amén. Dice así: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ojo con el comportamiento cristiano de Dios, hijo de Dios. ¿Cómo te estás comportando doctrinalmente hablando? ¿Te estás ciñendo a la palabra de Dios? ¿O estás siguiendo enseñanzas de Jezabel? Aquí se trata es de la enseñanza de Jesucristo. No la enseñanza de ninguna mujer, de ningún dogma humano, sino de Jesucristo. La verdadera enseñanza de Jesucristo, no la de ningún credo humano. Alabado sea el nombre de Cristo. Este severo juicio revela una vez más la pasión de Cristo por una iglesia con doctrina y comportamientos puros. Aleluya. Y las demás iglesias sabrán. Aleluya.
Que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, el que se da cuenta de lo que ustedes están haciendo, tanto mental como de corazón. Si ustedes están siguiendo doctrinas humanas o la doctrina bíblica. Porque aquí lo que prima es la doctrina bíblica. Aquí que no me venga nadie con enseñanzas torcidas antibíblicas, porque lo confrontaremos a la luz de la palabra. Si usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, venga con ese conocimiento y será bienvenido. Si viene con un anticonocimiento de la palabra, aquí no es bienvenido. Porque aquí nos ceñimos es al sagrado libro de Dios, a la palabra de Dios, no a enseñanzas humanas. Y estamos dispuestos a confrontar cualquier doctrina a la luz de la palabra. A la luz de la palabra. Por eso el Señor dice a través del profeta Isaías: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Gloria al Señor. Esa es la palabra. Cristo mismo dijo muy clarito: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aleluya. Evangelio de Juan 5:39. Gloria al Señor. Escudriñemos la palabra, porque ellas son, esta palabra es la que da testimonio de Cristo. Y nosotros hablamos desde el testimonio de Cristo, de lo que Cristo hizo. No lo que una denominación alguna lo diga. Nos ceñimos a la palabra y no más. Venga aquí el que venga, con la doctrina que venga. Hablaremos por la palabra de Dios. Estamos dispuestos a hacerle frente a cualquier clase de doctrina, porque aquí está el mejor libro. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, que se quede bien claro, este severo juicio revela una vez más la pasión de Cristo por una iglesia con doctrina y comportamientos puros. El Señor Jesucristo se apasiona, ama y honra una iglesia con un comportamiento y una doctrina pura. Él nos honra porque nosotros lo honramos. ¿Y cómo honramos nosotros al Señor? Predicando la palabra tal cual como está, sin quitarle ni ponerle. Amén. Y nada para sacar provecho para nosotros. No queremos nada para nosotros, sino todo para la gloria del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor hará lo que sea necesario para limpiar a su iglesia. Y esa iglesia es usted y yo. No es el grupo, no es la denominación tal. Es usted y yo. Usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. Y el Señor hará lo que sea necesario para limpiarte a ti y a mí. Y Él nos limpia es a través del crisol de la palabra. A Dios todo honor y toda gloria. Demos en pie, démosle gloria a Dios. Padre Santo, que estás en gloria, en este momento te damos gracias.